Señor, gracias por este día, gracias Padre, porque el deseo tuyo, el deseo de tu corazón es tocarnos, es mostrarnos, enseñarnos y derramar bendición en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Así que abrimos la Biblia, nos vamos a la carta a los Hebreos y vamos a estar en el capítulo número 3, Hebreos 3, y nos vamos a ir al versículo número 7. Hebreos 3, verso 7. Y empieza diciendo de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es una manera de empezar con este tema tan hermosa. Como dice el Espíritu Santo, un llamado a mi corazón, un llamado a mi mente, un llamado para entender. Es Dios el que va a hablar. Como dice Dios, como está escrito, así como está escrito en la palabra, que es la palabra de Dios, como dice el Espíritu Santo, y ahora sabiendo que Dios es el que va a hablar, sabiendo que es Dios el que nos va a mostrar, nos va a enseñar, dispongo mi corazón. Ahí está el corazón, y que la palabra pueda venir y caer y dé fruto al 100%. Pero seguimos leyendo ahí en el verso 7, sabiendo que Dios va a hablar, y sigue diciendo: si oyes hoy su voz, si escuchas lo que Dios dice, si estás atento a lo que Dios está hablando. Verso 8, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, la voz de Dios, y es el Espíritu Santo el que está hablando y diciendo, si oyes hoy la voz de Dios, no vayas a endurecer tu corazón. Es como cuando la mamá le habla al hijo. El hijo anda por ahí fuera del carril y la mamá le habla y le dice: mi hijito, por favor, escúchame, atiéndeme, mira lo que te estoy diciendo. No es la primera vez que te lo digo, ya te lo he dicho muchas veces, corrígete, enderézate, no endurezcas tu corazón, dando a entender que el corazón esté listo, que el corazón esté abierto, que el corazón esté dispuesto a recibir las palabras, a aceptar las palabras, no a hacerlas a un lado o rechazarlas. No endurezcas tu corazón. Si oyes hoy, en este momento, lo que Dios va a hablar, que el corazón esté listo para que caiga la palabra y que la palabra sea como una semilla que dé fruto. No vayas a endurecer tu corazón, porque cuando vas a plantar una semilla, la tierra está dura, compactada, no puede penetrar. Así que no endurezcamos nuestros corazones a lo que Dios va a hablarnos, a lo que Dios nos va a decir ahora. Y seguimos leyendo. Así que, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, la voz de Dios, no vayas a endurecer tu corazón. Y luego da un detalle muy interesante: no vayas a endurecer tu corazón como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. O sea que para yo poder entender lo que viene más adelante, tengo que identificar qué fue lo que pasó. Endurecieron sus corazones, Dios habló, la gente endureció su corazón y nos da la señal, nos da el punto, nos dice: mira, esto pasó un día, el día de la provocación, el día de la tentación en el desierto. De tal manera que yo, para poder entender lo que viene más adelante, tengo que identificar, porque la palabra me está diciendo: hey, tienes que aprender qué fue lo que pasó ahí. Tienes que saber qué fue lo que sucedió, para que de esa manera la palabra de Dios venga a ser de bendición.
Y no venga a ser algo como que, algo que sucede por allá o por otro lado. No, es algo que tiene que ver conmigo. No endurezca yo el corazón. Y me dicen, fíjate bien, porque eso sucedió en el día de la tentación en el desierto, el día en que se provocó el enojo de Dios. Muy bien. Y para poder ir a ese tiempo, para poder ir allá, tenemos una cita en Deuteronomio 6:16 que nos va a ir ubicando hacia dónde tenemos que ir para encontrar eso que pasó en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente da el lugar, pero en vez que diga nada más el día de la provocación, el día de la tentación, aquí está diciendo, no vas a tentar al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Nos está diciendo, mira, fue algo que pasó en ese lugar, un lugar llamado Masá, de tal manera que con ese detalle en Deuteronomio me puedo ir a Éxodo 17:1 y ahí voy a encontrar el detalle. Como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy la voz de Dios, no vayas a endurecer tu corazón como pasó el día de la provocación, el día de la tentación en el desierto, en Masá, y ya llegamos al punto donde sucedió. Éxodo 17:1. Y dice de la siguiente manera, pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo? ¿Qué quiere Dios dejar claro en mi corazón? 17:1 en Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. ¿Qué tiempo es este? ¿Qué tiempo está viviendo el pueblo de Israel? Es el tiempo después de que Dios los ha sacado de Egipto. Es el tiempo posterior a que Dios abrió el mar. Ellos cruzaron por el mar en seco, el ejército de Faraón atrás de ellos, y cuando ellos ya estaban a salvo del otro lado del mar, Dios deja caer las aguas sobre Faraón y su ejército, y ellos van en el camino a la tierra prometida, la tierra amplia, ancha, donde Dios les había dicho, esa es la tierra que tengo reservada para ti, la bendición mía para ti, la tierra prometida, tierra que Dios te da, donde tú no tienes que preocuparte por regarla. Los ojos de Dios están ahí, cuidándola y regándola desde el principio del año al final del año. Tierra prometida. Y el pueblo de Israel va camino en el desierto a esa tierra prometida. La congregación de los hijos de Israel partió en un momento determinado por donde iban del desierto de Sin por sus jornadas, así como iban las jornadas conforme al mandamiento de Dios. Ahí viene algo muy interesante. ¿A qué puedo comparar? Si esto es para mi enseñanza, ¿cómo puedo yo comparar lo que está diciendo del pueblo de Israel con mi vida? Muy bien, ahora ya tengo a Cristo en mi corazón, ya fui trasladado de las tinieblas a la luz, ahora yo estoy viviendo y mi vida ha estado transcurriendo. Voy recorriendo mi vida conforme a la voluntad de Dios. Así lo puedo entender y así puedo comparar este momento. Ellos en el desierto, Dios había puesto una nube para que los guiara delante de ellos durante el día y había puesto una columna de fuego en la noche para irlos guiando. Y el pueblo va siguiendo la nube
y la columna de fuego en la noche. Cuando la nube se paraba, el pueblo se detenía. Y si la nube se quedaba ahí en ese lugar, era el lugar donde ellos acampaban. O sea que van conforme al mandamiento de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así va transcurriendo su vida. Igual nosotros, como cristianos, ahora nuestra vida y la vamos llevando, nuestra vida la vamos recorriendo conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo en el 1, y llegaron a un momento en que acampan en un lugar llamado Refidim. Y como dice el Señor Jesús, en este mundo va a haber problemas, en este mundo va a haber dificultades, se van a presentar los problemas. En este mundo tendrás aflicción. Venía todo tan bien, ahí va la nube, ya se tragó el mar a Faraón y a su ejército. Han visto todas esas señales en Egipto que Dios hizo delante de sus ojos, han salido con brazo fuerte y ahí van siguiendo la voluntad de Dios. Pero al final del verso 1 en el capítulo 17 de Éxodo, acamparon en Refidim y sácale. Aparecen los problemas, llegó la enfermedad, faltó esto, no hubo esto, apareció el problema, la dificultad. Tengo problemas en el trabajo, hay este detalle, hay aquel otro detalle. Se presentó el problema, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. No había agua para que el pueblo bebiera. Llegan, acampan, llevan a los viejos, a los ancianos, a las ancianas, llevan a sus mujeres, llevan a sus niños, llevan a sus bestias, sus animales, pero no hay agua. ¡Ay, caray! No hay agua. De la misma manera en nuestra vida cristiana, advertidos estamos. En este mundo va a haber aflicción, en este mundo va a haber problemas, dificultades. Versículo número 2. Y entonces, cuando empieza la situación, el bebé llorando, oye, pues ya veo que los animales necesitan agua, no tengo, ahí está la abuelita y la abuelita emproblemada también, oye, no tenemos agua para nada, para que bebiera todo el pueblo, dice aquí. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? El día de la tentación, el día de la provocación en el desierto, ¿qué hizo el pueblo? Altercó el pueblo con Moisés. Altercó. Se pusieron a discutir, se armó el pleito, hubo una riña, hubo ahí un problema que se hace entre el pueblo y Moisés. Y empieza la discusión, el pleito, la riña. Empezaron y así el pueblo, alegando, discutiendo con Moisés, y le dijeron a Moisés le dijeron, danos agua para que bebamos. Danos agua para que bebamos. En otra ocasión, cuando viene el pueblo y le hacen este tipo de petición a Moisés, Moisés y su hermano el sacerdote Aarón se ponen de rodillas delante del pueblo y dicen, hey, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y empieza el pueblo a pedir, a alegar, a discutir. Se hace ahí esa confrontación entre el pueblo y Moisés, danos agua. Y Moisés les dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué pelean, riñen? ¿Por qué me están confrontando? Cuando hacen eso, están tentando a Dios. ¿Cómo puedo aplicar esto yo a mi vida? El día de la tentación. Ese día en que altercaron el pueblo con Moisés. Pues si venían muy bien, iban en el camino siguiendo la nube, la columna de fuego, todo estaba muy bien hasta que acamparon y cuando se vino el problema,
no hay agua para beber, empezó la situación. ¿Que no somos iguales nosotros? Que luego empiezan a aparecer las dificultades y empezamos a renegar, empezamos a quejarnos, y haciendo eso, quejándonos, renegando, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos provocando a Dios, estamos tentando a Dios. El día de la provocación, el día de la tentación en el desierto, apenas se presentó el problema. Y cuando a nosotros el Señor Jesús nos dice, en este mundo tendrás aflicción, pero confía, confía, confía. Yo, dice el Señor Jesús, ya vencí el mundo, yo ya vencí esa situación. Antes, en cada situación, en cada dificultad que se va presentando, yo voy a estar contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y la gente quejándose, la gente retobando, reclamando, y lo están haciendo con Moisés, pero al final es Dios, es Dios. ¿De quién estamos hablando mal? De Dios. ¿Contra quién nos estamos quejando? Contra Dios. ¿Que no es no es el buen pastor? ¿Que no se va a encargar Él de resolver la situación? Versículo número 3, estamos en Éxodo 17. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? ¿Ya murieron? ¿Ha muerto ya alguien? ¿No ha muerto nadie? Y están, ¿a dónde llegan las palabras? Cuidado con las palabras. Esto es lo último que necesitaba. Esto es lo único que me faltaba. ¿Cómo es posible? Y empieza el quejido, empieza a renegar la gente, empezamos a renegar. El pueblo tuvo sed, murmuró contra Moisés y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Cuando hablamos en esas condiciones, normalmente hablamos y hablamos más de la cuenta. Y no olvidemos que lo que estamos haciendo es hablar en contra de Dios, y el quejarnos y el renegar es en contra de Dios. Termino provocando el disgusto, el enojo de Dios, termino tentando a Dios. Verso 4, entonces clamó Moisés al Señor y le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer con esta gente? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esta gente? ¿De aquí a poco me van a apedrear? ¿Ya no les falta mucho para matarme a pedradas? Y Dios le da la respuesta a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río en Egipto, y cuando golpeaste el río se convirtió el agua del río en sangre. Toma tu vara con la que golpeaste el río y ve. Yo voy a estar delante de ti ahí sobre la peña, sobre la roca, en el lugar que se llama Horeb. Vas a golpear la roca y de la roca van a brotar aguas y el pueblo va a beber. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Si escuchas hoy la voz de Dios, dice su Espíritu, no endurezcamos el corazón, no vayamos a hacer lo mismo que hicieron estos para provocar a Dios, para tentar a Dios. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Verso 7, y Moisés le puso nombre a aquel lugar. El lugar se llamó, conforme a la palabra de Moisés, Masá, que quiere decir prueba, prueba, porque ahí el pueblo probó, tentó a Dios. Y también le pusieron por nombre al lugar Meriba,
que quiere decir rencilla, altercado, pleito, bronca, que quiere decir el lugar de la confrontación. Llamó así Moisés a aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos, el pleito de los hijos de Israel, y tentaron a Dios diciendo: ¿está pues Dios entre nosotros, sí o no? ¿Está Dios con nosotros, sí o no? ¿No se iba a encargar el Señor, así como les ha venido mostrando desde Egipto hasta ese momento? ¿No les ha ido mostrando su gracia, su misericordia, su compasión, su poder? ¿No se los ha ido mostrando? Y llegan al punto de que con sus acciones, sus palabras, la manera como están reaccionando es como si estuvieran diciendo: bueno, ¿está Dios conmigo, sí o no? Pues si Dios dice: no te dejaré, no te desampararé, no te va a dejar, no te va a desamparar. Si Dios dice: yo soy tu socorro, es porque Él es tu socorro, Él es tu ayuda. Que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, no te vas a mojar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Yo me quejo, yo reniego y empiezo con esa actitud. Es como si estoy diciéndole a Dios: bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Tentando a Dios, provocando a Dios. Si retomamos entonces donde empezamos en Hebreos, ahí en el capítulo 3, veíamos entonces ese lugar de la tentación, ese lugar de la prueba, verso que sigue, verso 9, ese lugar que ya sabemos, el día de la tentación, de la provocación, el lugar que se llama Masá, el lugar que se llama Meriba, verso 9, donde me tentaron sus padres. Haciendo eso me tentaron, dice Dios, me probaron. Y hubo una consecuencia, hubo una retribución. Vieron mis obras 40 años. ¿A dónde los estaba guiando y llevando Dios? A la tierra prometida. ¿Cuánto iban a tardar en llegar? Lo necesario por el camino, y un montón, varios millones de personas, los entendidos pueden decir unos 3 millones de personas que van recorriendo un camino, llevando ancianos, enfermos, llevando mujeres, niños, etcétera, lo que les podía llevar el camino para llegar a la tierra prometida. Haciendo eso, ese camino se convirtió en un tiempo de estar dando vueltas en el desierto 40 años. ¿Qué puedo aprender? Debo tener cuidado con mi boca. ¿Estoy en el camino de Cristo? ¿Sigo el camino de Cristo? Los problemas van a venir, pero tengamos cuidado, tenga yo cuidado, que cuando se presenten esas dificultades, cuidado de lo que digo, de cómo actúo, de cómo reacciono, porque cuando lo hago de una manera como ellos, voy a estar provocando a Dios, tentando a Dios, y no vaya a ser que termine toda mi vida dando vueltas en un desierto. Obvio, nunca les faltó el alimento en el desierto, nunca les faltó el vestido, el calzado. Dios proveyó y se encargó de todo, pero llegaron a la tierra prometida. Ninguno de ellos, ninguno de esa generación de 21 años para arriba, ninguno llegó a la tierra prometida. Así como se quejaron, así cayeron en el desierto. Y dice, entonces, verso 9, me tentaron sus padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. Verso 10. Y esa riña
que tuvieron ese altercado, provocándome, tentándome. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Mis palabras, mis acciones, ese quejarme, ese renegar, el no entender que mi vida está en las manos de Dios y que es Dios el que me lleva de la mano, el buen pastor, que dice que nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta, tranquiliza, da paz, seguridad y confianza a mi corazón y me guía por sendas de justicia conforme a su voluntad. Si yo reacciono mal, no entiendo, a causa de lo cual dice Dios, haciendo lo que hizo esta gente, me disgusté con ellos. Me disgusté. No me gustó, me disgusté, no me gustó, me cayó mal. Provocaron mi ira, se enojaron conmigo. El Señor Jesús en cierta ocasión les respondió: generación incrédula. Esto en los tiempos del Nuevo Testamento. Y en los tiempos del Nuevo Testamento el Señor Jesús les dice: generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Se disgustó, se molestó. Tengo que entender que cuando yo no hago lo que Dios dice, cuando yo no respondo, cuando yo no voy conforme a lo que Dios manda en su palabra, puedo provocar el disgusto de Dios. Es tentar a Dios, es provocarlo a ira. Verso 10 estamos leyendo: a causa de lo cual me disgusté contra ellos y dije, pon atención, siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. Ok, déjame entender. Siempre andan vagando en su corazón. No han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. Como no los conocen, siempre andan vagando. La misma palabra dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No conozco, no entiendo su palabra. Caray, Dios pone un camino delante de mí. Dice el Señor Jesús para nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino es seguir a Cristo, ir tras de Cristo. Él pone las pisadas y yo lo que tengo que hacer es ir siguiendo sus pisadas. Y aunque la puerta es angosta y el camino es angosto, la misma palabra me dice que por más ingenuo, por más tonto que sea, si yo de corazón busco el camino, no me voy a perder, no me voy a salir del camino. Pero cada vez que empiezo a renegar y a quejarme, estoy tentando, probando a Dios, y lo único que estoy haciendo es mostrar: no conozco los caminos de Dios, no conozco las maneras de Dios. Por eso el Señor dice: en este mundo vas a tener problemas, va a haber dificultades. Tú solamente confía. Yo ya vencí al mundo, yo ya tengo la victoria. No te dejaré, no te desampararé. Por eso cada verso que viene de promesa. ¡Hey! Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo estoy contigo. Soy más grande yo que el enemigo que está tratando de estorbar, que está tratando de poner un problema delante de ti. Yo ya te di la victoria en todas esas cosas, sea enfermedad, sea llanto, sea dolor, persecución, hambre, desnudez.
yo estoy contigo, yo te voy a salvar, yo te voy a librar. Antes, en todas esas cosas, tú vas a salir más que vencedor por medio de Cristo que te ha amado. Así siempre andan vagando en su corazón. Número 1, porque no conozco la palabra. Número 2, porque endurezco mi corazón. Si Dios dice, no te afanes por lo que has de comer, lo que has de vestir, no te preocupes, no te afanes. Si Él suple a los pájaros, si Él provee y suple a la hierba del campo, a los lirios del campo, ¿no vales más tú que esos pajarillos? ¿Qué acaso no piensa más en ti Dios que en los lirios del campo? No han conocido mis caminos. Siempre andan vagando. Siempre andan vagando. No conocen la palabra, no la creen. El corazón está endurecido. La palabra llega y como el corazón está endurecido, la palabra no entra, no penetra. O luego escuchamos la palabra, pero empezamos, ¿será o no será? Es que, pues a lo mejor no es así, yo pienso que... Pero los caminos de Dios no son tus caminos, no son mis caminos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Por eso, anota este verso. Romanos capítulo número 12, verso 2. Márcalo, subráyalo, de tarea. ¿El problema cuál fue? Siempre andan vagando y como andan vagando, no se ajustan al camino porque no creen por lo que tú quieras, incredulidad, etc. Y dice la palabra en Romanos 12:2, no te hagas conforme al mundo, ya olvídate de lo que el mundo dice, ya olvídate de lo que se le ocurre al mundo, que puede ser verdad, pero conforme a lo que ven nuestros ojos. Pero hay una verdad superior, la verdad de lo que Dios dice. Cuando Dios dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no te conformes a este mundo, porque si clamas, Él te va a responder con cosas maravillosas, ocultas, que el mundo no conoce, o como dice allá, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el mundo las imagina siquiera. Pero Dios las ha preparado para ti, para mí. Los que le amamos, creemos, recibimos y esperamos firmes en su palabra. No te conformes a este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ajústate a la palabra, vive la palabra. Vívela, experimenta la palabra y al final vas a comprobar que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, que los planes que Él tiene para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Romanos 12:2 de tarea, no te conformes al mundo, a lo que el mundo dice, a los modos y a las maneras del mundo. Transfórmate conforme a la gracia, al poder, a lo que Dios dice en su palabra. Transfórmate y así podrás comprobar que Dios es grande, que su compasión, su misericordia llega hasta los cielos y su poder no tiene límite. Para Él no hay imposible. Así que, volviendo al tema, verso 10,
me disgusté contra esa generación. Empezaron a quejarse, a renegar, me tentaron, me probaron, sacaron el disgusto en mí, vieron mis obras 40 años. Versículo número 11, habiendo hecho eso, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no van a llegar a la tierra prometida. Eran pueblo de Dios. Dios los sacó desde Egipto, pero se quedaron en el desierto 40 años. No entrarán en mi reposo. Verso 12. Por tanto, hermanos, miren que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, un corazón duro para no recibir, para que no entre la palabra de Dios, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad que nos aparta de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si mi corazón está endurecido y ando todavía en los modos del mundo, no vaya a ser que venga a tentar finalmente y a provocar la ira de Dios. Verso 13. Entonces, exhórtense los unos a los otros. Qué importante el testimonio delante de la congregación. Cuando oigo a lo que Dios hace en mi hermano, yo también lo estoy recibiendo. ¡Wow! Dios hizo eso por él. Igual lo hará por mí. Qué importante que vengan las palabras sabias para edificar en fe. Adelante, hermano. Adelante, hermana. El Señor está con nosotros. Él no nos dejará. Él no nos desamparará. Exhórtense los unos a los otros cada día y luego nos dan la manera de enfrentar ese tiempo. Entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy. El Señor Jesús lo dice de esta manera. Basta con el problema el día de hoy. No te afanes por el día de mañana. Cada día traerá su propio mal. Enfrentando el problema, la dificultad, día tras día. Entre tanto que se dice hoy, mañana veremos el día de mañana. Entre tanto que se dice hoy, ninguno de ustedes se endurezca por el engaño de este mundo, del pecado. Ninguno de nosotros vaya a cambiar y vaya a tomar otra idea aparte de lo que Dios dice. Fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en el poder de su fuerza. Y no te olvides, así como vamos a enfrentar el problema día tras día, escucha, verso 14, somos hechos participantes de Cristo, es decir, yo tengo la salvación, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nunca renegué de Cristo, nunca negué a Cristo, permanezco, como dice el apóstol Pablo. Ya estoy a punto de ser sacrificado. Ya me llegó mi tiempo de partir. Y he peleado la buena batalla. No he negado la fe. No he negado la fe. He permanecido, he perseverado. Somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así como lo hemos aprendido. Ahí como dice, cuando dice, pide y se te dará, habla de perseverancia. Porque la palabra original no habla de pide solamente y se te dará. Es en el original pide, mantente pidiendo, continúa pidiendo, persevera pidiendo.
El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que enfrentar el problema día tras día, pero con perseverancia. Verso 15, entre tanto, que se dice, si oyes hoy su voz, como lo estamos escuchando, como lo estamos leyendo, lo que pasó allá en Masá, en Meriba, si oyes hoy su voz, no vayas a endurecer tu corazón como ellos. Cuidado cuando se presenten las dificultades, cuidado con las palabras que salen de mi boca, cuidado cómo reacciono. No me conforme a este mundo, me transforme conforme a su voluntad, conforme a sus promesas, y así podré comprobar, perseverando en ello, así podré comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y termina diciendo, verso 16, bueno, ¿y quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron a Dios? ¿Sabes quiénes fueron? Los que habían salido de Egipto por mano de Moisés. Vieron todas las señales que Dios hizo en Egipto, y aún todavía cuando vieron abrirse el mar y vieron que el mar se tragó a Faraón, que estaba a punto de destruirlos, aún así le provocaron. Y eso lo comparamos ¿con quién? Con nosotros. Ahora ya tenemos a Cristo en el corazón, pues no vaya yo a caer en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 17, ¿con quienes estuvo disgustado el Señor? 40 años, nunca llegaron a la tierra prometida, sus cuerpos cayeron en el desierto, y no fue que cayeron y quedaron muertos en el desierto porque pecaron. En vez de creer, en vez de aceptar, endurecieron el corazón y recriminaron a Dios por pensar ellos que Dios no se iba a encargar de darles agua en ese momento. Y tuvieron un pleito con Moisés, que en verdad era un pleito con Dios. Verso 18, y Dios juró, ¿y a quienes juró que no entrarían y no llegarían a la tierra prometida? Pues a los que desobedecieron. Pecaron porque desobedecieron, porque endurecieron su corazón para no recibir la promesa y no creer que Dios estaba encargándose de ellos. Y verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Igual nosotros, toda promesa de Dios en Jesucristo es un sí y es un amén. Transfórmate, transformémonos, ya no nos resolvamos las cosas como el mundo las ve, como el mundo las resuelve. Dios ha puesto un camino de nosotros. El camino es de fe, en fe, por medio de Cristo, donde el Señor tiene para nosotros la tierra prometida. Así que permanezcamos en la fe, ya no en las cosas como el mundo resuelve, sino transformándonos conforme a la voluntad y a sus promesas, y así podremos comprobar que Dios, en verdad, con su voluntad es bueno, agradable y perfecto. No pudieron entrar por causa de incredulidad, así no encuentre Dios nuestro corazón. Oremos, hagamos una pequeña oración. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Porque un día abrí mi corazón. Un día te entregué mi vida. Y el día que yo te entregué mi vida, tú como buen pastor me tomaste. Ahora tú me tienes y me llevas de la mano. Ahora tú te encargas
Tú te encargas de ponerme en esos lugares de delicados pastos. Te encargas de ponerme en esos lugares de aguas de reposo. Tú te encargas para guiarme por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Tú eres mi buen pastor. Perdóname, Señor. Perdóname. Cada vez que he llegado el momento del problema, he renegado, me he quejado. Perdóname. Perdóname, Señor, porque hablé mal en contra de ti. Renegué en contra de ti, me quejé de tu amor, de tu misericordia. Me quejé. Perdóname. Hoy recibo tu palabra. Recibo tu palabra. El corazón ha estado dispuesto y, Señor, tomo el compromiso de ya no hacerme a la imagen de cómo el mundo hace, aconseja, resuelve. Ya no más, sino que tomo el compromiso y me dispongo mi corazón para en verdad acercarme a ti, buscar en tu palabra. Luego solamente estoy esperando un versículo aquí o un versículo allá. No, tú quieres que yo te conozca, que te conozca íntimamente y que así, transformándome conforme a tu palabra, a tu mensaje, conforme a la enseñanza de Cristo, así pueda yo comprobar en mi vida cada vez que se presentan esas dificultades, que antes en todas esas cosas soy más que un vencedor por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, todas estas cosas han sido dichas y sean para bendición. Jesús, Jesús, Jesús. Amén.